Ok, entonces, vamos en ¿cuál capítulo? ¿Cuál capítulo vamos de? 21. 21, ¿verdad? Vamos a ir al 21. Vamos al 21. Acuérdense que en números tiene 36 capítulos, ¿ok? Tiene 36 capítulos. Entonces, vamos a leer vamos a empezar en el 20, porque es bien importante el 20, un poquito del 20. Entonces dice así, 20:14. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades. ¿Se acuerdan que ahí estábamos en Cades? Cades, acuérdense, es donde hace 38 años mandaron los espías a espiar la tierra. Pero habían vagado por el desierto 38 años y ahora están en Cades otra vez. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron, y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz. 17, fíjense lo que es el 17. Bueno, el 16 lo voy a leer. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz, y envió un ángel, y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. ¿Ok? Ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. Ahí está, ese es donde nos vamos a enfocar. Aún en el 21 sigue diciendo de esas cosas. 17. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. ¿Verdad? Entonces, aquí está Moisés, ¿verdad? Mandándole una carta. Le manda una carta a Edom, al rey de Edom, le manda la carta y le dice, ¿sabes qué, Edom? Te quiero hacer un request, como se dice en inglés, ¿verdad? Te quiero hacer un request, que es en español es ¿cómo sería? Una petición, ¿verdad? Una petición. Y la petición es, déjanos pasar por tu terreno, por tu territorio, déjanos pasar, porque acuérdense que, miren, por así decirlo, para usar como estos libros, para que se vea, el pueblo de Israel había llegado aquí, ¿verdad? Aquí había llegado, y de aquí, acá estaba la tierra prometida. Entonces de aquí a acá estaba la tierra prometida, más o menos un ejemplo. Y entonces aquí vivía Edom, ¿verdad? Aquí vivía Edom, aunque había más ciudades, todo esto. Entonces aquí estaba Edom y aquí estaba el monte donde murió Aarón. ¿Se acuerdan donde murió Aarón? Entonces aquí más o menos están ellos. Y Moisés le manda el request, ¿verdad? La petición, le dice, déjanos pasar, porque de aquí a aquí, ya para llegar a la tierra prometida, pues está cortito. Entonces, eso es lo que le dice. Y le dice, así dice tu hermano. O sea que está, está como diciendo, te estoy pidiendo esto porque somos familia, ¿verdad? Por eso le dice, así dice tu hermano. Fíjate cómo le dice en el versículo 14. Dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano. ¿Sí ves? Entonces, el propósito de que Moisés le dice, era, así dice tu hermano, porque eran familias, acuérdense que venían de la misma línea. Entonces, así dice tu hermano, o sea, Moisés está usando el parentesco, pues, para que le dé paso. O sea, no, acuérdense que somos familia, pues, entonces, dame el paso para pasar para allá
y se acaba. Ahora, no vamos a pisar nada de los sembrados, no vamos a tomar agua de tus pozos, ni siquiera vamos no vamos a tocar nada, nomás vamos a pasar. Entonces, el luego le dices, en caso que bebamos agua o de algo, te lo vamos a pagar, o sea, no hay ningún problema, nomás déjanos pasar. Entonces, fíjense lo que le responde, versículo 18. Edom le respondió, no pasarás por mi país, ¿ves? No pasarás por mi país. ¿Sí ven lo que le dice? Entonces, de otra manera saldré armado contra ti. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados daremos el precio de él. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Versículo 20, pero él respondió, no pasarás, ¿verdad? No pasarás. Entonces, para terminar, versículo 21, fíjate lo que afirma la Biblia. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos a Israel, ¿verdad? Mandándole una carta diciéndole, ¿sabes qué, Edom? Déjanos pasar por tu territorio. Está más cerca la tierra prometida para nosotros y vamos para allá, ¿verdad? Además que somos familia. Entonces déjame pasar, nomás voy a pasar, no te voy a hacer ningún daño a tus animales ni tu agua, no voy a hacer nada, nomás quiero pasar por el camino real, porque ahí había un camino, o sea, no iban a hacer camino, no, ahí había un camino, o sea, un camino como de esos caminos por donde pasan ganados, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas de allá del camino? Entonces, había ese camino, que era un camino, ¿verdad? Ya era hecho un camino, no iban a hacer camino, ya estaba el camino. Entonces, déjanos pasar, dice, no, porque la tierra prometida está cerca, por aquí, ¿verdad? Por aquí, por este camino, está cerca, era un camino real, le llamaban. Entonces, Edom dice, no te voy a dejar pasar, o sea, no pasas, ¿verdad? No pasas, voy a salir armado contra ti, no pasas, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia, en el 21, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Entonces no los dejó pasar. Aquí vemos que no los dejó pasar. ¿Era más fácil? Sí. ¿Estaban más cerquitas? Sí. ¿Era la voluntad de Dios que pasaran por ahí? También. ¿Ok? Entonces ahí por ahí estaba cortito para pasar. Y por eso Moisés le dice, déjanos pasar. Entonces Edom le dice, no vas a pasar. No vas a pasar por aquí. Entonces, cuando tú mandas un request y te dicen que no, ¿qué haces? Si ves el asunto. Entonces, por eso es que la Biblia está bien interesante, porque nos instruye, ¿ves? Entonces, ahora, fíjense una cosa bien importante esta, bien importante para que ustedes aprendan. Para llegar al cielo, solamente hay un camino, ¿verdad? ¿Quién es? Cristo, exactamente, él mismo lo dijo. Pero en cuestión, para que tú le sirvas a él, hay más caminos, hay muchos caminos. O sea, no nomás, si tú estás en una iglesia, no nomás esa es una iglesia que por ahí le debe servir. No, hay otras iglesias, y hay otras iglesias, ¿entendemos? Entonces, por ejemplo, cuando ahí va a haber predicadores que dicen, no, la iglesia de nosotros es la única. Ese es un error, completamente error. Entonces, ¿por qué? Porque para empezar, ¿se acuerdan cuando Pablo y Marcos se pelearon? ¿Se acuerdan que Pablo dijo, ya no te voy a llevar a ti? Entonces, ¿quién salió al rescate? Bernabé, ¿verdad? Otro siervo del Señor, otra iglesia, por así decirlo. Entonces, gracias a Bernabé, Marcos empezó a servir otra vez. Entonces, ahí tenemos las dos iglesias, una de Pablo y otra de Bernabé. ¿Ok? Entonces, ahí estamos ya dos iglesias que una no quiso, pero la otra le ayudó. ¿Ok? Y aquí, para llegar a la tierra prometida,
gracias a Dios que había dos caminos. Gracias a Dios que había dos caminos. Imagínate que nomás hubiera un camino para llegar a la tierra prometida. ¿Qué iba a hacer Moisés cuando le dijeron, no vas a pasar por aquí? No vas a pasar. ¿Qué iba a hacer Moisés? ¿Sí entendemos eso? Pero gracias a Dios que hay otros caminos. Gracias a Dios que hay otros caminos. ¿Cuál era el otro camino? Iban a ir a rodear. Iban a ir a rodear. Entonces, aquí, gracias a Dios que porque aquí vemos y vemos el versículo 21, el encabezado del versículo 10 arriba, ¿cómo dice? El puro encabezado, para no gastarnos tiempo. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Ahí está también. Y así vamos a ir viendo cómo ellos rodearon varias cosas. Entonces, gracias a Dios que para entrar a la tierra prometida había más caminos. No nomás había un camino, habían dos caminos. ¿Sí entendemos? Entonces, gracias a Dios que hay veces que un camino te dice que no, pero otro camino te dice que sí. Gracias a Dios que muchas veces una iglesia te dice que no, te cierra la puerta, pero otra iglesia te dice que sí y que dice adelante. ¿Sí entendemos eso? Un Pablo te dice que no, pero un Bernabé te dice que sí y le echas ganas. Una iglesia te dice que no, otra iglesia que te dice que sí y le echas ganas. ¿Sí entendemos? Entonces, gracias a Dios que para llegar a la tierra prometida había dos caminos. En este caso, había uno, el que era derecho, iban a atravesar el territorio de Edom. Ese es el camino que los llevaba a derecho, ¿sí entendemos? Era más fácil, era más cortito, pero no los dejaron. ¿Sí entendemos eso? Entonces, empezamos en la lección, entonces aquí el pueblo empieza a rodear. Y aquí empieza a rodear el pueblo. El error no estaba en que estaban rodeando, ¿ok? El error no estaba en que estaban rodeando. Entonces aquí, porque a ellos no los dejaron pasar, eso no es culpa de ellos que no lo hayan dejado pasar. Y entonces van a rodear ahorita todo el cerro, el monte, y más o menos esta vuelta que van a echar aquí, estamos hablando de como 180 millas en el desierto, caluroso, lleno de culebras y todo eso. Entonces, van para acá, 180 millas van a rodear, ¿ok? Entonces, el problema no era que rodeaban, acuérdense, eso es bien importante, porque por lo que sigue. Entonces, el problema no era que iban a rodear, podían haber rodeado, ¿ok? No hay problema. El asunto que ellos iban para derecho, pero no los dejaron. No los dejaron, pero gracias a Dios que hay otro camino, ¿sí o no? Y acuérdate, siempre, cuando tú luchas por seguir adelante, no falta un camino que Dios te abra. Es verdad que se te cierra uno, pero no falta otro camino que Dios te abre. Eso es bien importante. Un camino te lo podrán cerrar, pero el otro no. Entonces, te cerraron pero gracias a Dios que hay otro camino. ¿Ok? Ahora, estos dos caminos, como quiera que sea, estaban en la voluntad de Dios. ¿Ok? Aunque iba a ir a dar una vueltonona. ¿Ok? Acuérdense que aquí, en este tiempo, desde aquí para adelante, cuando se muere Aarón, ya el pueblo deja de vagar, ¿ok? El pueblo deja de vagar. Ya el pueblo, se muere Aarón y el pueblo deja de vagar. Haz de cuenta que Aarón es la señal, ¿ok? Aarón se muere, esa es la señal que dejaron de vagar. Entonces, de aquí para adelante el pueblo ya no va a vagar, ¿ok? Va a avanzar, se va a retrasar, pero va a seguir adelante. Quizás se va a retrasar, pero va a seguir adelante. Pero la diferencia es que ya no va a vagar. Esa es la diferencia, ¿ok? Entonces, hay una diferencia ahí entre cuando tú te tardas para hacer algo, pero lo haces,
y te tardas para hacer algo, pero lo haces, a que andes vagando. Esa es una diferencia. ¿Sí entendemos eso? O sea, vas despacito, a paso de tortuga. Vas despacito, paso de tortuga. Pero ya no andas vagando por otros lados. Entonces hay una diferencia, ¿sí entendemos eso? Entonces es bien importante que tú vayas sabiendo, por ejemplo, en tu vida cristiana, si andas dando vueltas o si vas poco a poquito. Si vas poco a poquito, de alguna manera está bien. Pero aunque te vas tardando, ¿verdad? Deberías ir a paso como veloz, como dicen, corriendo la carrera con paciencia, como dice Hebreos. Pero otra cosa es que andes vagando. Ok, entonces, o andas vagando, o vas camino, o vas despacito, a paso de tortuga, ¿verdad? Pero son dos cosas diferentes, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, aquí cuando Aarón se muere, esa es la señal que el pueblo deja de dar vueltas, de vagar. Entonces ya no andan vagando, ¿ok? Ya no andan vagando, ya están donde debieron estar hace 38 años. Entonces, esta era, no los dejaron, no era culpa de ellos, no los dejaron. Bueno, les dejaron la otra opción de dar la vuelta. Entonces, haz de cuenta que estos dos caminos eran parte de la voluntad de Dios. De hecho, el desierto, todo lo que es el desierto, estaba en la voluntad de Dios. Era el desierto, era parte de la voluntad de Dios. O sea, Dios dijo, ¿sabes qué? Me los voy a llevar a una tierra, pero van a pasar por estas pruebas y tribulaciones, pero al fin van a llegar. Entonces, el desierto era la voluntad de Dios que pasaran por allí. Es como ahorita que pasamos por ciertas pruebas, tribulaciones, todo eso está en la voluntad de Dios. Lo que no estaba en la voluntad de Dios era andar dando vueltas. Eso sí no está en la voluntad de Dios, pero el desierto con pruebas, tribulaciones, eso sí está en la voluntad de Dios. Eso es para que nosotros no nos cansemos hasta desmayar. Entonces, todas las cosas que nos pasan, mientras vamos en la dirección correcta, están en la voluntad de Dios. ¿Sí entendemos? Lo que no era la voluntad de Dios para el pueblo, era que anduvieran vagando. Eso no era la voluntad de Dios. ¿Sí entendemos eso? Entonces, sigamos, van entonces por el desierto, acuérdense que en la Biblia dice, en Deuteronomio, en la Biblia dice que en Deuteronomio dice que en el desierto, estaba lleno de serpientes. Todo el desierto estaba lleno de serpientes, todo el desierto. Pero la diferencia es que Dios no había dejado que las serpientes llegaran a ellos. Esa es la diferencia. O sea, el desierto estaba lleno de serpientes, pero Dios no había dejado que las serpientes se acercaran a ellos. Esa es una gran diferencia. Entonces, ¿por qué? Haz de cuenta que Dios puede parar que se acabe una iglesia, que se acabe un ministerio, que se acabe Él puede poner que pare todo. ¿Sí entendemos? Por ejemplo, en una iglesia, ¿verdad? Que el pastor diga, no, pues hasta aquí se acabó, una enfermedad grave, un esto, un aquello, todo, Dios puede tener los medios para que todo se pare. ¿Sí entendemos eso? Pero Dios mantiene a esos alejados. Y de esa manera un ministerio sigue, una iglesia sigue. Y Dios mantiene todos los peligros alejados. Entonces, así era también en el desierto. Estaba lleno de serpientes, pero Dios no había dejado que las serpientes llegaran a ellos. Ok, entonces, aunque los dos caminos eran la voluntad de Dios, gracias a Dios, como les digo, que hay dos caminos para llegar a la tierra prometida, que no nomás hay uno, hay dos. Entonces, iban, el problema de ellos, aquí empieza, el problema que cuando iban dando la vuelta, acuérdense que aquí estaba cortito, pero para acá eran 180 millas a darle la vuelta. Y entonces el pueblo empezó a quejarse, a decir, híjole, vamos a dar la vueltonona ahora. Y entonces iban para acá, y ahí es cuando empiezan a quejarse. Y ese fue el problema. Empezaron a quejarse, y fíjense lo que les pasó. Entonces, ahora sí empezamos el versículo 21.
capítulo 21 y versículo 4. Ahora sí, léanle el 4. Ya di más o menos la introducción. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Léelo otra vez. Después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Sí ven lo que dice? Y se desanimó el pueblo por el camino. Ese fue el error. Ese fue el error. Se empezaron a desanimar en el camino. ¿Por qué? Porque ya estaba aquí cortito, pero no los dejaron. Entonces, el error de ellos es que se empezaron a desanimar. Otra vez vamos a caminar 180 millas. Otra vez vamos a caminar por aquí. Otra vez vamos aquí. Otra vez. No vamos a poder llegar nunca. No vamos a llegar nunca. No vamos a tener nada. No, ¿dónde están las viñas? ¿Dónde están esto? ¿Dónde están las comidas? ¿Dónde están esto? Entonces, el pueblo, su error del pueblo, el error del pueblo fue que empezó a desanimarse. Desanimaron unos con otros. ¿Sí estamos entendiendo? Se empezaron a desanimar unos con otros. Y dice ahí, y se desanimó el pueblo por el camino. Ese fue el problema. Porque ellos querían llegar, ya estaban cerquitas, pero no los dejaron. ¿Qué iban a hacer? No los dejaron. Entonces, aquí el asunto es que el pueblo cometió ese grandísimo error de desanimarse. De desanimarse en vez de tener paciencia, ¿verdad? Las cosas iban a llegar. Ya iban bien. Ya iban bien. ¿Sí entendemos eso? ¿Vamos a ver? Ok, entonces, las cosas ya iban bien. Las cosas iban bien, bien, bien. Ya no estaban vagando. Ya estaban yendo por la dirección que es. Ya Aarón se había muerto, que era la señal de que se terminaban las vueltas. Ya iban por la dirección correcta. Ya iban más cerca de la tierra prometida. Entonces ya iba todo bien. El asunto que empezaron a rodear el monte, y dentro del monte, esas 180 que estaban rodeando, el error de ellos fue que empezaron a desanimarse. No empezaron a tener paciencia. Ahora que ya iban bien, les faltó la paciencia. ¿Sí? Les faltó la paciencia. Se empezaron a desanimar ahí. ¿Cómo que vamos a recorrer todos estos 180 millas? Y empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés. Y les faltó paciencia. Ya iba bien todo. Ya ahora nomás les faltaba paciencia. Entonces muchas veces, fíjense cómo están las lecciones. Muchas veces nosotros ya vamos bien, ¿verdad? Una persona ya va bien. Está leyendo su Biblia, está yendo a la iglesia, le está echando ganas, está orando y que aquí, que allá. ¿Sí entendemos eso? Pero van a venir cosas en que si no tienes paciencia, de ahí pueden surgir muchas grietas. De ahí pueden surgir un montón de cosas, hasta castigos, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, ya iban bien, les faltó la paciencia. Por eso dice la Biblia aquí en Hebreos, vamos en Hebreos 12, con razón dice la Biblia ahí, fíjense lo que dice. Hebreos 12, el que lo tenga, léale, 12, Hebreos 12, 12:1, léanle 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hasta ahí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que nos asedia.
todo el peso que nos asedia. Quiten todo peso de pecado que nos asedia, porque el pecado es el que nos asedia. Acuérdense que el pecado el pecado es el causante de todo, porque es un monstruo. Luego vamos a estar viendo los símbolos del pecado. Pero dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, si el pueblo, al ir dando la vuelta para llegar a la tierra prometida, si ellos hayan entendido que tenían que tener paciencia en este pedacito, si ellos hayan tenido paciencia, no hayan muerto un montonón de gente. Y causa de que empezaron a hacer sus jales, sus cosas, murió un montón de gente aquí. Y ahorita lo vamos a mirar. Sin embargo, si entre ellos hayan pensado, ¿sabes qué? Hay que tener paciencia. Ya vamos bien. Hay que tener paciencia. Paciencia. Dios a su tiempo nos hará bien para poder llegar. Dios a su tiempo nos hará bien para poder llegar. Dios nos dará las cosas que le estamos pidiendo. Dios nos dará aquello que necesitamos. Dios nos dará esto, aquello. Dios cuidará de esto. Dios, o sea, el asunto es que ellos tenían que tener paciencia en lo que llegaban para allá. Ya iban bien. Pero eso es lo que les faltó, la paciencia. Y empezaron a murmurar. Entonces, bien importante para nosotros es tener paciencia en las cosas que todavía no tenemos. O en las personas que todavía no ganamos. O por qué no esto, por qué no aquello. Tener paciencia. La carrera. Vamos a ir corriendo la carrera, pero con paciencia. No dice la Biblia que corras en todo sentido, ¿verdad? Sino que corras, pero con paciencia. Fíjate cómo dice, ¿verdad? O sea que sí vas bien, pero paciencia. Paciencia. Por eso fíjate lo que dice David en el Salmo 40. Vamos al Salmo 40. Salmo 40. Fíjate cómo le hizo David. 41. Léanle el que lo tenga. 41. Fíjate lo que hizo David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí está. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Sí ven lo que dice ahí? Pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová. Entonces, ellos, como les digo, ya iban bien. Les faltó la paciencia. Muchas veces, ¿cómo nos hace falta la paciencia? ¿Verdad? En comprar un carro, en comprar en rentar un apartamento, en esto, en aquello, en lo otro, en aquello, en lo otro, ¿verdad? Nos hace falta paciencia. Y cuando parece que ya vamos a tener las cosas, ¿verdad? De alguna manera Dios dice, voy a probar cómo está la paciencia. Y por eso David dice, pacientemente esperé. Yo lo esperé paciente, o sea, fui paciente, yo lo esperé. Entonces la paciencia es bien importante en el viaje a la tierra prometida. O sea, en la carrera cristiana que nosotros tenemos. Es bien importante que tengamos paciencia en las cosas que todavía nos faltan. ¿Sí entendemos? Entonces, ¿por qué? Porque si no tenemos paciencia, vamos a cometer errores gravísimos que nos van a costar. Y fíjense cuál es lo que le costó a ellos. Vamos a Números 21. Números 21, versículo 5. Léanle el que lo tenga. El pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos En este desierto. Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Ahí, entonces, ahí ya van murmurando, ¿verdad? Versículo 6, fíjense lo que dice. Y Jehová
envió entre el pueblo, ¿qué? Serpientes. Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ahí está el castigo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por no tener paciencia, Dios mandó serpientes y murió un montón de pueblo por falta de paciencia, porque empezaron a murmurar, porque se desanimaron en el camino, en el camino que tenían aquí, que iban a recorrer. Eran 180 millas nomás, nomás 180 millas. Por ejemplo, de aquí a Yakima, ¿cuántas millas son? Yo pienso que más o menos por ahí, ¿verdad? Unas 200 millas, yo creo, ¿verdad? Por ahí más o menos, como de aquí a Yakima. Entonces, esta vuelta que iban a echar para llegar acá, eran como de aquí a Yakima, ¿verdad? Entonces, quizás iban a aventar sus 2-3 días, pero al fin iban a llegar. Pero entonces estos empezaron a murmurar, y en la murmuración empezaron a murmurar de otras cosas, ¿verdad? De este pan liviano, que tenemos esto, que esto, aquello, que tenemos lo otro, que nos hace falta acá, que allá. Entonces, mencionando lo del maná y todo ese asunto. Entonces, Jehová dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Ahí está, serpientes ardientes. Entonces, por no tener paciencia en el camino que iban dando la vuelta, no tuvieron paciencia, perdieron la paciencia, ¿verdad? Y empezaron a murmurar de un montón de cosas, ¿verdad? Pero la raíz, eso es en lo que me estoy enfocando, la raíz que empezaron a murmurar fue que por el camino largo les entró el fastidio, ¿sí entendemos? Empezaron a estar fastidiados empezaron a estar. Por la marcha toda que iban así, empezaron a fastidiarse. Y allí es donde empezaron a murmurar. Y que nos hace falta pan, y que este pan liviano, y que nos hace falta agua. Y ahí empezó un montón, ahí sacaron todas sus amarguras, pues. Entonces Dios, al escuchar eso, pues les mandó serpientes. Y ahí es donde murió un montón de pueblo. Murió completamente un montón de pueblo. Entonces, ya iban bien, pero por no tener paciencia, murieron un montón de pueblo. Entonces, nosotros, si ya vamos bien, hay que tener paciencia, porque nos hace falta la paciencia. Quizás ocupamos una casa donde vivir, paciencia. Quizás ocupamos un carro, paciencia. Quizás ocupamos esto, aquello, paciencia. Quizás ocupamos ¿a qué? Paciencia. Orar sin cesar. ¿Verdad? Esperar en Dios. Acuérdense lo que hemos dicho. Esperar en Dios. Porque si no tenemos paciencia, puede que muramos. O sea, no estoy hablando físicamente, pero sí podemos como sufrir una derrota en cuestión de perder algo. ¿Sí entendemos eso? Haz de cuenta, como dice Proverbios, los bienes que se obtienen rápido, al final no serán bendecidos. ¿Verdad? Entonces, vamos para allá. Vamos a Proverbios para que vean ello, para que vean. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si no tienes paciencia, por ejemplo, vamos a suponer que tú ocupes un carro, ¿verdad? Pero no tienes paciencia y tú compras un carro, dices, porque ocupo un carro, lo ocupo ya, y compras un carro de 5,000 y a las 2 semanas se te rompe la transmisión. Eso estoy hablando. ¿Sí? ¿Sí entendemos, verdad? No estoy hablando que nos vamos a morir, Dios no lo quiera. Pero lo que estoy hablando es que podemos llegar a eso. O sea, podemos perder bendiciones. ¿Sí entendemos eso? Entonces, fíjense lo que dice Proverbios. Vamos a Proverbios. Los bienes, el que lo halle, los bienes que se obtienen
Los bienes que se obtienen, los bienes que ¿se obtienen qué? Los bienes que se obtienen deprisa, ¿no? Deprisa. No serán bendecidos. A ver si me lo da. No me acuerdo bien. Los bienes que se adquieren deprisa al principio. A ver, Proverbios 20:21. A ver si está ahí. Los bienes que se obtienen deprisa al final no serán bendecidos. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Ahí está, otra vez. Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Ahí está, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. ¿Sí ves? Deprisa, deprisa. Quiero la casa deprisa, quiero la traila deprisa, quiero un carro deprisa. Quiero ser un pastor deprisa, ¿verdad? Quiero ser un maestro deprisa. Quiero ser un pianista deprisa. Quiero ser un violinista deprisa. Quiero ser esto deprisa. ¿Sí ves? Puedes llegar a hacerlo, pero no va a ser bendecido. Por eso es con paciencia, con paciencia, con paciencia. Porque la paciencia es la que les faltó a ellos. Por eso murieron un montón de gente. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces ese fue el error del pueblo de Israel en Números 21. Ese fue el gran error. Les faltó la paciencia. Les faltó la paciencia. Ok. Entonces hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Hasta ahí vamos entendiendo. Entonces ya vimos cómo les trajo los asuntos allí y cómo vinieron las serpientes y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, ahí en el versículo 6. Entonces, acuérdense, esas serpientes ya estaban en el desierto, pero Dios no había permitido que las serpientes llegaran, pero ya estaban en el desierto. No me acuerdo dónde está ese versículo porque no lo anoté, pero se me hace que sí están en Deuteronomio 8:15, el que lo tenga léale, 8:15, Deuteronomio 8:15, fíjense ahí, ya las serpientes estaban ahí, pero Dios no había permitido que les llegaran. Esa era la diferencia. Léanle el que lo tenga. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del Pentrenal. Ahí está, ¿sí ven? Ahí el desierto estaba lleno de serpientes, pero Dios no había permitido que esas serpientes les llegaran, hasta que no empezaron a murmurar, hasta que no tuvieron paciencia. Entonces Dios dijo, que órale, ahí les va. Entonces mucho cuidado con no tener paciencia, mucho cuidado con no tener paciencia. Ni siquiera debemos de tener presión en cuanto a nada, ni siquiera tenemos que tener presión en cuanto a nada. ¿Sí estamos entendiendo? Nada, absolutamente nada. Siempre confiar en Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la clave. Porque Él sabe cuándo. ¿Sí entendemos eso? Él sabe cuándo. Entonces, fíjense muchas veces lo que nos dice el instinto. El instinto de nosotros, siempre el instinto de nosotros es una cosa y la sabiduría de Dios es otra. O sea, el instinto de nosotros, siempre el instinto, por ejemplo, te va a decir el instinto, mantén el control, si no todo te irá mal. Si no tienes control, todo te irá mal.
La sabiduría de Dios dice, le doy el control a Dios y confío en Dios y Él cuidará. El instinto siempre te va a decir, por ejemplo, el instinto te dice, tú preocúpate por todo, pero tú ni duermas, ese es el instinto. Pero Dios te dice, descansa, ¿verdad? Déjame las cosas a mí, tú confía en mí. Pero mucho cuidado con tu instinto, porque tu instinto es una cosa y la sabiduría de Dios te dice otro. La sabiduría de Dios dice, ¿sabes qué? No puedes con esas cargas, descansa. Tu instinto dice, no, yo tengo que tener el control. No, tú no tienes el control. Mejor que confía en Dios, que Él tiene el control y que Él mismo te está diciendo, ten paciencia, las cosas que tú quieres, yo te las voy a dar, pero a su debido tiempo. Ahorita tu mayor enfoque debe de ser, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces tu mayor enfoque es deleítate en la palabra de Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso es lo que debes de hacer nomás. Deleítate en Jehová. Eso es lo que debes de hacer. Ese es tu enfoque. Porque Él es el que te va a conceder las peticiones. ¿Sí entendemos? Entonces, de nada sirve que te impacientes o que no tengas paciencia porque quieres ya. No, de nada sirve eso. La falta de paciencia trae consecuencias graves. Pero cuando tú tienes paciencia, como dijo David, pacientemente esperé. Entonces, en lo que tú esperas que te llegue lo que Dios te va a dar, enfócate en la palabra de Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el camino. Enfócate en predicar, ¿verdad? Predicar la palabra de Dios. Enfócate en eso y las peticiones que tú tengas de tu corazón, Él te las va a conceder. ¿Sí entendemos eso? Y estos de aquí es lo que no tuvieron. No tuvieron paciencia. ¿Sí entendemos eso? Entonces no tuvieron paciencia y pagaron el precio. Entonces, pagaron el precio y entonces el versículo 7, ya para terminar, léanle. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Luego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Ahí está. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés, hemos pecado por hablado contra ti, contra Jehová. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Sí ven lo que le dice el pueblo? Quita estas serpientes, dile a Dios que quite estas serpientes, ¿verdad? Entonces Moisés pues ruega, ¿verdad? Moisés oró por el pueblo, ¿verdad? Para que ellos miraran que Moisés no tenía nada en su corazón contra ellos, porque cuente que habían hablado contra ellos, pero para que ellos vieran que Moisés no tenía nada contra ellos, digo, ok, yo oro por ustedes, y oró. Entonces, ¿qué es lo que querían ellos? Que Dios quitara, ¿qué? Las serpientes, ¿verdad? Pero fíjate lo que Dios les responde, 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. ¿Sí ves? Entonces, el pueblo le dice, dile que quite a las serpientes, y Moisés ora por ellos, pero Dios no hace lo que ellos querían. Ellos querían que quitara las serpientes, y lo que Dios dice, no voy a hacer como ellos dicen, pero sí voy a dar una solución, pero no como quieren. Lo que voy a hacer es, le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Ponla arriba, y el que mire a la serpiente queda sano. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Quiero ver si ellos son obedientes y por su obediencia van a vivir. ¿Sí entendemos eso?
Entonces, ¿por qué Dios hizo una culebra? Unos dicen, está medio raro eso, ¿no? Bueno, el asunto es que acuérdense que el asunto es que Dios hizo una culebra porque ¿qué fue qué era lo que le picó, lo que picaba? La serpiente. Entonces, la medicina también tenía que ser algo semejante. Y por eso hizo la culebra. Y acuérdense que la culebra también representa pecado. Y el pecado colgado arriba es el pecado juzgado. ¿Sí entendemos eso? Y por eso Cristo fue también arriba. O sea, en la serpiente Él murió por los pecados, fue juzgado. Por eso era semejante a los hombres. De hecho, hasta lo confundieron con pecador. ¿Se acuerdan? Cuando dijeron, este es pecador. ¿Verdad? Entonces lo confundieron porque Él vino en semejanza de hombre, ¿verdad? Y Dios castigó todo el pecado en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que nos había dañado? El pecado. Entonces, por eso es que Dios dijo, ¿sabes qué? No voy a hacerles como ustedes dicen, pero sí les voy a dar una solución. Y entonces hizo eso y dijo, el que mire será salvo. Entonces nosotros, gracias a Dios que ya miramos, porque el pecado nos mordió, ¿verdad? El pecado, pero ya miramos al Señor, ya creímos en Él, ya vive en nuestro corazón y ahora estamos echándole ganas. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese fue el error del pueblo de Israel en el capítulo 21. Ya después ellos siguieron para adelante, ¿verdad? En el capítulo, así, ahí mismo en el capítulo, ya cuando llegaron más adelante, ya cuando murió un montón de pueblo, ¿verdad? Murió un montón de pueblo, los que quedaron pues siguieron adelante y ya después adelante Dios los empezó a bendecir. Los que miraron a la serpiente y de ahí para arriba, Dios los empezó a bendecir. ¿Sí entendemos eso? Entonces, no voy a entrar tanto en ese tema porque ese sería como otro pequeño, pero haz de cuenta que eso es el asunto, que ya aquí cometieron ese error, lo pagaron muy caro. ¿Por qué? Porque no tuvieron paciencia. Entonces ya cuando pasaron los otros, lo que quedó ya adelante, pues ellos miraron a la culebra, se salvaron y después más adelante Dios los empezó a bendecir. Ahí léanle el versículo 13. Y allí partieron y acamparon al otro lado de Arnon, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo. Porque Arnon es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Fíjense lo que dice el 16. Y de allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad. Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. El legislador con su báculo del desierto vinieron a matar, y mataban a él y Lenael a Abano. Entonces ahí les dio agua, ahí ya les dio agua, ya habían recorrido todo este pedazo, los que habían quedado del castigo, ya ve que los castigaron, pero los que quedaron del castigo, a ellos ya acá más adelante los empezó a Dios a bendecir, ya ni siquiera pidieron agua, ya Dios mismo le dio el agua solito. Ahí, fíjate cómo dice ahí, dice, versículo 17, de ahí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúnete al pueblo y les daré ¿qué? Si ven, ahí Él los empieza a bendecir. Entonces ya allí vemos que los empieza a bendecir a los que quedaban ahí. Entonces, ahí dice, sube, oh pozo, y a él cantar. Entonces, ahí vemos bien claro cómo Dios castiga a las personas que no tienen paciencia. ¿Sí entendemos eso? Ese fue el gran error del pueblo de Israel, porque ya estaban bien, ya iban por el camino que debían de ser. De hecho, cuando murió Aarón, era la señal de que ya no iban a vagar, sino que ya iban bien. Pero en este transcurso empezaron a murmurar
y empezaron a decir que nos hace falta esto, que nos hace falta aquello, siendo que Dios se los iba a dar a su debido tiempo. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese fue el gran error que cometió el pueblo de Israel en el capítulo 21. Los que pasaron del castigo, los que sobraron del castigo, que miraron a la culebra, más adelante acá en Arnón, fueron bendecidos. Dios mismo les dio agua. Ellos oraron cuando dijeron, sube pozo, ahí en el 17, entonces cantó Israel este cántico, sube, oh pozo, a él cantad, pozo el cual cavaron los señores. Fíjate, los pozos fueron cavados por Israel y Dios les hizo subir el agua. ¿Sí ven? Entonces ellos cavaron los pozos y Dios les hizo subir el agua. Ahí está bien claro cómo Dios los empezó a bendecir a los que pasaron, ¿verdad? Los que miraron a la serpiente arriba, ¿verdad? Fueron sanadas, pero el error de ellos aquí fueron que no tuvieron paciencia. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese es el error grande que cometió el pueblo de Israel ahí, siendo que ya iban bien, pero por no tener paciencia, sufrieron esa consecuencia grande. Por eso, mucho cuidado. Ya vamos bien, ¿verdad? Vamos bien, pero cuando vayas bien, acuérdate de tener paciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paciencia es muy, muy necesaria. Por eso, fíjense lo que dice aquí parece que es en Pedro. Acuérdate que Pablo dice, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. David dice, pacientemente esperé a Jehová, ¿verdad? Y fíjate lo que dice aquí en Pedro. Vamos a Pedro, parece que es segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Se me hace que sí es segunda de Pedro. Déjenlo hallo porque este no lo tenía anotado. Dice versículo 5, versículo 6, leanle el versículo 6. 1:6, segunda de Pedro 1:6. El conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. ¿Otra vez? Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Ahí están. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, añádele paciencia. ¿Sí ves? Entonces la paciencia está entre este puño de virtudes. Ahí debes de tener la paciencia. Entre tu puño de virtudes que tienes, debes de tener paciencia. Debes de ejercitar tu paciencia, ¿verdad? Por eso yo la otra vez puse en mi corazón y le dije al Señor, Señor, de aquí para adelante, si alguien me pita en la carretera, no voy a pitar para atrás. Si alguien me pita, no voy a pitar para atrás. Y así me necesito también trabajar en fe para muchas cosas, ¿sí entendemos? ¿Por qué? Porque antes iba en el freeway y luego pip, ¿verdad? Y yo también, pip. Y a veces, híjole, pues soy cristiano, no me acordé. Y yo, no, ¿qué sabe qué? Y yo, ¿qué sabe qué? Y yo después, híjole, soy cristiano, hombre. ¿Dónde está pues lo cristiano? ¿Verdad? Y esto y aquello, ¿verdad? Y ya señas también más malas, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿dónde está lo cristiano? Entonces, una vez, sí de plano, dije, híjole, esto no está bien, que te piten o que te señalen, ¿verdad? O que te digan adiós con un solo dedo, pues tú no puedes hacer lo mismo, porque tú eres cristiano, acuérdate. ¿Sí entendemos eso? Entonces, así en esa área de tener paciencia, porque la paciencia, como dice Lucas, con vuestras paciencias salvaréis vuestras almas. Y no estoy hablando de salvar las almas del infierno, sino salvar las almas de los peligros. ¿Sí entendemos eso? Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Entonces, bien importante la paciencia. En la vida cristiana, ten paciencia. No tienes lo que quieres, ten paciencia. Deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón, pero tú deleítate. Ten paciencia, porque el pueblo de Israel
su gran error que él cometió, ya iban bien, no los dejaron pasar por aquí, pero había otro camino, gracias a Dios, pero no tuvieron paciencia y empezaron a murmurar, empezaron a sacar sus amarguras y Dios lo oyó, se enojó, les mandó culebras, serpientes y medio pueblo murió. Y ese fue el error grandísimo por no tener paciencia. ¿Sí entendemos eso? Ok, bueno, entonces hasta ahí vamos a terminar. Les mandamos un saludo al que nos están viendo por